Hola amigos, voy a enseñar otro vídeo con otro transformador que le he cambiado. Vamos a ver que le saco un poquito de retroalimentación. Vamos a ver si funciona bien. Aquí tenemos la salida del motor Brussels. Esto es este polímetro el que nos saca la continua de la retroalimentación, y este el que nos saca la tensión de 220. Aquí tenemos el nuevo transformador. Le he fabricado un puente de diodos así con 4 diodos rapidito, y bueno, vamos a ponerlo en marcha y vamos a ver los resultados. Vamos para allá. El motor tiene muchísima potencia. Ahora tiene un par motor muy grande. Arranca enseguida. Perdona, pero estoy un poquito constipado. Aquí tenemos la salida de la bobina del Brussels, está dando 15 voltios. Aquí tenemos la corriente continua, 21 voltios para cargar la batería. Como he dicho, este es el nuevo transformador. Tenemos 256 voltios. Bombillas, vamos a encender más bombillas. Tenemos otra suelta, vamos a intentar encenderla, a ver esto, para ver el voltaje que saca. Creo que va muy bien esto. Tenemos la otra bombilla, se nos queda en 234 voltios, muy bien. Vamos a poner el ventilador del disipador de calor, que se me ha olvidado. Vamos a ver un momentito que no se nos caliente el transistor. Vale, ya está echando aire. El motorcito va muy bien. Ahora os demostraré el par motor que tiene. Cuesta frenarlo con la mano. Yo creo que esto va mejorando poquito a poco. Tenemos 18 voltios para carga de batería. Bueno, lo iremos mejorando, pero esto yo creo que a poco va mejor. Os voy a enseñar el motor, como la fuerza que tiene. Cuesta pararlo. Arranca enseguida. Se acelera, pues le quitamos un poquito de consumo para que acelere. Y bueno, le haremos unos pequeños ajustes más y posiblemente ya montemos en una caja todo bien montado para hacer una pequeña maqueta, a ver si conseguimos un poquito esto de la energía libre, que se vaya superando. Yo creo que este transformador va muy bien. Tengo por aquí un montón de transformadores, creo que iré haciendo pruebas. Os lo iré enseñando. Este es el que he quitado antes, que también funcionaba muy bien, pero no puedo sacar aquí la retroalimentación. Aquí tengo un puñado de transformadores y hay un gran transformador. Bueno, aquí vamos consiguiendo cositas. Iremos haciendo pruebas, que creo que material hay para hacer pruebas. Esto funciona perfecto. Esto se le puede aumentar todavía un montón de bombillas más. Seguro que con esto alimentamos una caja entera. Con la potencia que sacamos aquí,
Esto ha mejorado un montón. Buenos amigos, espero que os haya gustado. Hasta la próxima y iremos mejorando esto. Hasta luego.